Hay personas que oran todos los días, que ayunan, que dan diezmos con disciplina, que asisten fielmente a cada reunión y aún así viven en un ciclo constante de falta. No es que Dios no les escuche, no es que su fe sea débil, no es que estén siendo castigados, es que están pidiendo bien, pero desde el lugar incorrecto. Y existe una diferencia abismal entre ambas cosas. Porque puedes usar las palabras correctas, citar los versículos precisos, declarar las promesas más poderosas de la Biblia, pero si tu conciencia no está alineada con la naturaleza de Dios como proveedor constante, como fuente inagotable, como Padre generoso que ya abrió su mano, entonces tus palabras se quedan suspendidas en el aire. No tocan el trono, no activan la provisión, no mueven la mano divina. Y esto no es teología abstracta. Esto es ley espiritual. Florence Scovel Shinn lo enseñó con claridad en los años 20 del siglo pasado, cuando la mayoría de las iglesias todavía predicaban pobreza como virtud. Ella no inventó nada. Simplemente redescubrió lo que la Biblia siempre dijo, que la palabra hablada desde la conciencia correcta tiene poder creativo, poder de manifestación, poder de apertura, que Dios no responde a la súplica desesperada, sino a la declaración alineada, que no es tu necesidad lo que mueve su mano, sino tu reconocimiento de quién Él ya es. En los próximos 30 minutos vas a descubrir por qué tantas oraciones quedan sin respuesta, por qué tantas declaraciones no se cumplen, y por qué hay un abismo entre pedir con palabras y pedir desde la posición espiritual correcta. No voy a darte fórmulas mágicas, no voy a prometerte dinero de la nada. Voy a mostrarte una ley bíblica que está activa desde antes de la creación del mundo, una ley que Florence Scovel Shinn aplicó en su propia vida cuando pasó de la escasez a la abundancia continua, y que miles de personas han comprobado cuando dejaron de suplicar y comenzaron a declarar desde la identidad correcta. Porque el problema nunca ha sido Dios. El problema es que te enseñaron a pedirle como mendigo cuando Él te diseñó como heredero. Te enseñaron a rogar cuando Él te dio autoridad para decretar. Te enseñaron a esperar migajas cuando Él ya abrió la mano completa. Año 1923. Nueva York. Una mujer llamada Florence Scovel Shinn estaba frente a un dilema financiero que amenazaba con destruir todo lo que había construido. No era una crisis menor. Era una deuda grande, con un plazo corto, sin solución visible. Ella ya conocía la Biblia. Ya había estudiado las leyes espirituales. Ya había visto milagros en otras áreas de su vida. Pero esta vez el desafío era concreto, inmediato, innegociable. Y en lugar de entrar en pánico, en lugar de suplicar con desesperación, en lugar de rogarle a Dios que la salvara, hizo algo completamente diferente. Se sentó en silencio, abrió su Biblia en el Salmo 145, leyó despacio, y cuando llegó al versículo 16, algo cambió dentro de ella. No fue una emoción, no fue un escalofrío. Fue una comprensión profunda, casi física, de que la mano de Dios ya estaba abierta, que no tenía que convencerlo, que no tenía que ganarse su favor, que no tenía que demostrar nada, que simplemente tenía que alinear su conciencia con esa verdad eterna. Entonces dijo en voz alta, con calma, sin gritar, sin forzar: «Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente». No lo dijo como súplica, lo dijo como reconocimiento. No lo dijo esperando que Dios abriera su mano. Lo dijo porque ya estaba abierta, y en menos de una semana la provisión llegó, no de donde ella esperaba, no de la forma que había planeado, pero llegó completa, exacta, a tiempo. Esa no fue la única vez. Florence repitió ese principio una y otra vez durante toda su vida, y lo enseñó. Escribió libros enteros sobre esto. Explicó que la mayoría de las personas piden desde la conciencia de falta, desde el miedo, desde la desesperación, y por eso sus palabras no activan nada. Porque Dios no responde a la falta, responde a la fe, pero no cualquier fe, no la fe como esperanza ciega, la fe como reconocimiento de lo que ya es real en el reino espiritual, la fe que dice:
Tu mano ya está abierta, yo simplemente recibo. Y eso cambia todo. Porque cuando pides desde la falta, tu energía, tu vibración, tu conciencia completa está diciendo, no tengo, necesito, estoy vacío. Y esa declaración invisible, esa frecuencia interna, esa posición del corazón, cancela tus palabras, por más bonitas que sean, por más bíblicas que suenen. Si tu interior está gritando escasez, tus labios pueden declarar abundancia 1000 veces y no pasará nada. Porque Dios responde a lo que crees en lo profundo, no a lo que repites en la superficie. Ahora abre el Salmo 145 conmigo. No como texto religioso, no como poesía antigua, como ley espiritual activa. El versículo 16 dice, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Detente ahí. Lee esa frase otra vez. Abres, tiempo presente. No abrirás si te portas bien. No abrirás si oras suficiente. Abres. Ya lo haces. Constantemente. Continuamente. La mano de Dios no está cerrada esperando que la convenzas. Está abierta derramando provisión sobre todo lo que vive. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. Sacias el deseo. No dice que satisface solo las necesidades. Dice deseo. No dice que da lo mínimo para sobrevivir. Dice que sacia, que llena hasta rebosar, que da más de lo suficiente. Y la última parte es devastadora, de todo ser viviente. No solo de los perfectos, no solo de los que nunca fallan, no solo de los que tienen fe gigante, de todo ser viviente. Si estás vivo, estás incluido. Si respiras, la mano ya está abierta sobre ti. El problema no es la mano, el problema es tu conciencia. Porque si tu mente está cerrada, si tu corazón está encogido por el miedo, si tu boca está confesando escasez, entonces la provisión pasa a tu lado y tú no la ves. No porque no esté, sino porque no estás en la frecuencia correcta para recibirla. Florence Scovel Shinn lo explicó con una imagen simple. Dijo que es como estar parado bajo una cascada de agua fresca con un vaso dado vuelta. El agua cae. La cascada no se detiene, pero tu vaso está al revés. Y te quejas de sed. Culpas a la cascada. Dices que Dios no provee, cuando lo único que necesitas hacer es voltear el vaso, cambiar la posición, alinear tu conciencia con la realidad espiritual, y de repente todo cambia. No porque Dios cambió, sino porque tú te alineaste. Ahora bien, tal vez nadie te explicó esto. Tal vez creciste en una iglesia donde te enseñaron que pedir es suficiente, que orar es suficiente, que confesar versículos es suficiente. Y no estoy diciendo que esas cosas no importan, importan, pero no son suficientes si tu conciencia está desalineada, porque puedes repetir 100 veces al día. Dios suplirá toda necesidad mía, pero si en tu interior estás convencido de que siempre faltará, de que nunca alcanza, de que el dinero es tu enemigo, de que la provisión es para otros y no para ti, entonces tus palabras no tienen poder. Son solo ruido. Bonito ruido espiritual, pero ruido al fin. Déjame darte un ejemplo concreto. Hace unos años conocí a una mujer llamada Patricia. Vivía en una ciudad pequeña, trabajaba limpiando casas, tenía 3 hijos. Su esposo la había abandonado. Las cuentas no cerraban nunca. Cada mes era una lucha. Cada semana era un milagro llegar al domingo. Ella oraba, ayunaba, diezmaba de lo poco que tenía, iba a la iglesia, declaraba promesas, pero nada cambiaba. Y un día, frustrada, le dijo a una amiga, «Ya no sé qué más hacer, he hecho todo lo que me enseñaron y sigo igual». Y esa amiga, que había estudiado las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, le preguntó algo incómodo. «Cuando oras, ¿desde dónde oras?». Patricia no entendió la pregunta. La amiga insistió. «Cuando declaras provisión, ¿qué sientes en el pecho?». Patricia se quedó en silencio. Y luego, con honestidad brutal, dijo, «Siento miedo. Siento que no va a llegar. Siento que voy a quedar en la calle». Ahí estaba el problema.
No era falta de fe, no era falta de oración, era que estaba pidiendo bien, pero desde el lugar incorrecto, desde el miedo, desde la falta, desde la conciencia de víctima. Entonces su amiga le enseñó algo simple pero poderoso. Le dijo, antes de pedir, reconoce, antes de declarar, alinea, antes de abrir la boca, abre tu conciencia. Y le mostró el Salmo 145. Le explicó que Dios ya abrió su mano, que la provisión ya existe, que no tiene que convencerlo, que solo tiene que alinearse. Patricia comenzó a hacer algo diferente. Cada mañana, antes de salir a trabajar, se sentaba 5 minutos en silencio, no para suplicar, no para rogar, sino para reconocer, decía en voz baja, tú abres tu mano, yo recibo, tú provees, yo acepto, tú eres fuente, yo soy canal. No gritaba, no lloraba, no se esforzaba, simplemente declaraba desde un lugar diferente, desde la quietud, desde la certeza, desde la identidad de hija, no de mendiga. Y en 3 semanas comenzaron a pasar cosas extrañas. Una cliente le ofreció el doble por el mismo trabajo, otra le recomendó con 5 familias más. Un conocido le ofreció un auto usado en buen estado, casi regalado. Una cuenta que llevaba meses sin pagar de repente se resolvió. No fue magia, no fue suerte, fue alineación. Fue que cambió el lugar desde donde pedía. Porque aquí está la verdad que incomoda. Dios no responde a tu necesidad, responde a tu fe. Y tu fe no es lo que dices, es lo que crees cuando nadie te escucha. Es lo que confiesas en silencio. Es la posición de tu corazón cuando cierras los ojos. Si tu corazón dice, nunca alcanza, esa es tu fe real. Si tu corazón dice, siempre falta, esa es tu confesión verdadera. Y puedes gritar 1000 promesas bíblicas en voz alta que tu confesión interna las cancela. Porque la ley espiritual responde a la conciencia, no al volumen. Florence lo sabía. Por eso nunca levantó la voz. Por eso nunca suplicó. Por eso nunca actuó desde la desesperación. Porque entendió que Dios ya proveyó, que la provisión ya existe, que la abundancia ya fue liberada. Que lo único que falta es que tu conciencia se alinee con esa realidad. Y cuando lo hace, todo fluye. No por esfuerzo, no por merecimiento, sino por alineación. Ahora hablemos del otro lado del Salmo 145, porque no se trata solo del versículo 16. El Salmo completo es una declaración progresiva de la naturaleza de Dios como proveedor fiel, constante, generoso. El versículo 15 dice, «Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo». Mira esa frase, a su tiempo. No dice que da tarde, no dice que hace esperar para probar paciencia. Dice que da en el momento exacto, en el tiempo perfecto, cuando es necesario. No antes para que lo desperdicies, no después para que sufras, a su tiempo. Pero aquí está el detalle. Los ojos de todos esperan en ti. Esperan, no ruegan, no suplican, no mendigan. Esperan, con confianza, con quietud, con certeza, como un niño que sabe que su padre no lo olvidó, como alguien que conoce el carácter de quien provee. Esa es la posición correcta. Esa es la conciencia alineada, no la desesperación que grita dame o muero, sino la confianza que dice, sé que darás porque esa es tu naturaleza. Y luego, el versículo 17. Justo es el Señor en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Justo, no arbitrario, no caprichoso, no que da a unos sí y a otros no, según su humor. Justo. Eso significa que hay orden, que hay ley, que hay principios. Y si aprendes los principios, si te alineas con la ley, la provisión fluye. No como favor especial, no como excepción, sino como resultado natural de la alineación espiritual. Florence decía que la abundancia no es un milagro, es física espiritual, es causa y efecto en el reino invisible. Siembras alineación, cosechas provisión,
Siembras conciencia de abundancia, cosechas manifestación de abundancia. No porque Dios te premie, sino porque esa es la ley, como la gravedad, como la siembra, como cualquier principio natural que funciona independientemente de si lo entiendes o no. Entonces déjame preguntarte algo incómodo. Cuando oras por dinero, ¿qué sientes? Cuando declaras provisión, ¿qué vibra en tu pecho? Cuando dices que Dios te va a bendecir, ¿lo crees de verdad o solo esperas tener suerte? Porque si hay un rastro de duda, un susurro de miedo, una sombra de incredulidad, eso es lo que está activando la ley espiritual. No tus palabras bonitas, sino tu fe real, tu conciencia profunda, tu creencia invisible. Y la Biblia es clara: conforme a tu fe te sea hecho, no conforme a tus palabras, no conforme a tus deseos, conforme a tu fe, a lo que realmente crees cuando nadie más te escucha. Esa es la verdad brutal que muchos no quieren oír, que puedes estar declarando provisión en voz alta mientras tu corazón confiesa escasez en silencio. Y Dios responde al corazón, siempre, porque el corazón no miente, las palabras sí, pero el corazón no. Ahora bien, no estoy diciendo que tengas que sentirte perfecto. No estoy diciendo que tengas que eliminar toda duda. Eso sería imposible. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia entre pedir desde la necesidad y pedir desde la identidad. Cuando pides desde la necesidad, tu enfoque está en lo que falta, en el vacío, en el problema. Y tu oración se convierte en un recordatorio constante de lo que no tienes. Pero cuando pides desde la identidad, tu enfoque está en quién eres. En que eres hijo, en que eres heredero, en que la provisión es tu derecho espiritual, no un favor. Y esa pequeña diferencia cambia todo, porque ya no estás mendigando, estás reclamando, no estás rogando, estás reconociendo, no estás esperando que Dios te dé algo, estás aceptando lo que Él ya dio. Déjame contarte otra historia. Hay un hombre llamado Javier, empresario. Tenía un negocio que había crecido bien durante años, pero de repente todo se complicó. Clientes que no pagaban, proveedores que exigían adelantos, cuentas bancarias en rojo. Cada día era una guerra. Él es creyente, fiel, honesto, pero estaba perdiendo todo. Y una noche, ya tarde, agotado, abrió su Biblia sin saber qué buscar. Cayó en el Salmo 145, leyó el versículo 16, y algo en su interior se quebró, no de dolor, sino de comprensión. Se dio cuenta de que llevaba meses pidiendo como si Dios no quisiera ayudarlo, como si tuviera que convencerlo, como si la provisión fuera un favor que dependía del humor divino. Y en ese momento entendió que estaba pidiendo bien, pero desde el lugar incorrecto, desde la desesperación, desde el miedo, desde la conciencia de que iba a perder todo. Entonces hizo algo radical. Dejó de pedir, no dejó de orar. Dejó de pedir. En lugar de rogar por clientes, comenzó a dar gracias porque la mano de Dios ya estaba abierta. En lugar de suplicar por contratos, comenzó a declarar que la provisión ya fluía hacia él. No como técnica, no como fórmula, sino desde un cambio real en su interior, desde una nueva conciencia. Y no fue instantáneo, no fue mágico, pero en 2 meses su negocio comenzó a recuperarse. Un cliente grande que había rechazado su propuesta meses atrás lo llamó de nuevo. Otro le pagó una deuda vieja que había dado por perdida. Un tercero le ofreció una sociedad que multiplicó su capacidad. Y Javier sabe, con absoluta certeza, que no fue coincidencia. Fue alineación. Fue que dejó de pedir desde la falta y comenzó a recibir desde la identidad. Porque esa es la clave que Florence Scovel Shinn enseñó una y otra vez. No se trata de esforzarte más, se trata de alinearte mejor. No se trata de orar más fuerte, se trata de orar desde el lugar correcto. No se trata de convencer a Dios, se trata de convencerte a ti mismo de quién Él ya es. Y cuando eso sucede, cuando tu conciencia se alinea con su naturaleza como proveedor constante, generoso, fiel, entonces la provisión fluye.
no como milagro ocasional, sino como río continuo. Porque esa es la promesa del Salmo 145, que Dios abre su mano, que sacia todo deseo, que da a su tiempo, que es justo en todos sus caminos. Y si Él es así, si esa es su naturaleza, entonces el problema nunca es Él. El problema es que no nos alineamos con esa verdad. Ahora déjame mostrarte algo práctico, algo que puedes aplicar hoy mismo. No es complicado, no requiere horas de oración, no necesitas ayunar una semana. Es simple, pero simple no significa fácil, porque requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere que dejes de fingir, que dejes de repetir palabras vacías, que dejes de declarar con la boca lo que tu corazón no cree. Entonces, aquí está el proceso. Antes de pedir cualquier cosa, antes de declarar cualquier promesa, antes de abrir la boca para orar, haz esto. Siéntate en silencio durante 3 minutos, solo 3. Y en esos 3 minutos no hables, no declares, no pidas, solo reconoce. Reconoce que la mano de Dios ya está abierta. Di en tu mente, con calma, sin prisa, tu mano ya está abierta. Repítelo, despacio, hasta que algo en tu pecho se relaje, hasta que sientas que ya no estás luchando, hasta que tu conciencia comience a alinearse con esa verdad. Luego, durante 2 minutos más, reconoce quién eres, no lo que necesitas. ¿Quién eres? Di, soy hijo, soy heredero, soy receptor de tu provisión, no como afirmación vacía, sino como declaración de identidad. Porque cuando sabes quién eres, dejas de mendigar. Cuando conoces tu posición espiritual, dejas de rogar. Cuando entiendes que eres hijo y no esclavo, tu forma de pedir cambia por completo. Ya no suplicas, reclamas. No desde arrogancia, desde autoridad legítima, desde la posición que Dios mismo te dio. Y finalmente, después de esos 5 minutos de alineación, entonces sí, abre la boca, pero no para pedir, para recibir. Di con voz tranquila, sin gritar, sin forzar. Recibo la provisión que ya liberaste. Abro mi conciencia a tu abundancia. Me alineo con tu naturaleza generosa. Y luego suelta. No te aferres, no obsesiones. No entres en pánico si no ves resultados inmediatos. Porque la provisión viene a su tiempo, no al tuyo, al de Él. Y su tiempo siempre es perfecto. Esto es lo que Florence hizo una y otra vez. Esto es lo que enseñó. Esto es lo que miles de personas han comprobado, que la provisión no se mendiga, se recibe, que la abundancia no se suplica, se acepta, que la mano de Dios no se convence, se reconoce. Y cuando haces ese cambio interno, cuando mueves tu conciencia desde la falta hacia la plenitud, desde el miedo hacia la confianza, desde la desesperación hacia la certeza, entonces todo cambia. No porque Dios cambió, sino porque tú te alineaste con lo que Él siempre fue, con lo que Él siempre ha sido, con lo que Él siempre será, un Padre generoso, un proveedor fiel, una fuente inagotable. Y ahora quiero que hagamos algo juntos, no como ritual, no como fórmula mágica, sino como acto de alineación consciente. Voy a guiarte en una declaración simple pero poderosa. No la repitas solo con la boca. Repítela con todo tu ser. Deja que cada palabra penetre tu conciencia. Deja que cada frase reacomode tu identidad espiritual. Deja que cada declaración te recuerde quién eres y quién es Él. Entonces, respira hondo. Relaja tus hombros. Cierra los ojos si quieres. Y declara conmigo, en voz baja o en silencio, pero con total convicción, reconozco que tu mano ya está abierta. No tengo que convencerte, no tengo que rogarte, no tengo que demostrar nada. Tu naturaleza es proveer, tu carácter es generoso, tu promesa es fiel. Yo no soy mendigo, soy hijo. Yo no soy víctima, soy heredero. Yo no recibo migajas, recibo plenitud. Hoy me alineo con tu abundancia. Hoy abro mi conciencia a tu provisión.
Hoy dejo de pedir desde la falta y comienzo a recibir desde la identidad. Tu palabra dice que abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Yo estoy vivo. Yo estoy incluido. Yo soy parte de esa promesa. Entonces recibo, acepto, me alineo. La provisión que necesito ya fue liberada. El dinero que busco ya tiene mi nombre. Las puertas que espero ya están abiertas. No porque yo sea perfecto, sino porque tú eres fiel. No porque yo merezca, sino porque tú prometiste. No porque yo sea especial, sino porque tú eres generoso con todos los que te reconocen como fuente. Así que hoy cancelo toda conciencia de escasez. Hoy rompo toda mentalidad de falta. Hoy renuncio al miedo financiero y abrazo la verdad de que tu mano está abierta sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mis puertas, sobre mi futuro. Y lo que tú abres, nadie lo cierra. Lo que tú provees, nadie lo detiene. Lo que tú declaras, nadie lo cancela. Gracias porque la provisión ya fluye. Gracias porque la abundancia ya viene. Gracias porque tu mano ya está extendida. Yo simplemente recibo. Yo simplemente acepto. Yo simplemente me alineo. Ahora quédate ahí por un momento. No corras. No salgas disparado hacia la siguiente tarea. Quédate en esa conciencia. Siente la quietud. Siente la paz que viene cuando dejas de luchar y comienzas a confiar. Porque esa quietud es señal de alineación. Esa paz es evidencia de que tu conciencia se movió del lugar incorrecto al lugar correcto. Y desde ese lugar, desde esa posición espiritual, todo es diferente. Tus palabras tienen peso. Tus declaraciones tienen poder. Tus oraciones tocan el cielo. No porque gritaste más fuerte, sino porque pediste desde el lugar correcto. Y ahora imagina por un instante que en este momento, mientras respiras tranquilo, mientras tu corazón late con calma, la provisión que necesitas ya está en camino. No la veas como algo distante. No la imagines como algo imposible. Simplemente reconoce que ya fue liberada, que ya salió del trono, que ya tiene tu dirección y que llegará en el tiempo perfecto. Tal vez sea mañana, tal vez sea la próxima semana. Tal vez sea de una forma que nunca imaginaste, pero llegará, porque la mano de Dios no es tacaña, no es selectiva, no es injusta, es generosa con todos los que la reconocen, con todos los que se alinean, con todos los que dejan de suplicar y comienzan a recibir. Y mientras imaginas eso, mientras te permites creer que es posible, que es real, que ya está en proceso, nota cómo algo en tu pecho se expande. Nota cómo la ansiedad se disuelve. Nota cómo el miedo pierde fuerza. Porque esa es la diferencia entre pedir desde el lugar incorrecto y pedir desde el lugar correcto. Uno te deja angustiado, desesperado, vacío. El otro te deja en paz, confiado, lleno. Y esa paz no es pasividad, no es conformismo, es certeza. Es la evidencia interna de que tu oración fue escuchada, de que tu declaración fue registrada, de que tu alineación activó la ley espiritual, y ahora solo queda esperar el cumplimiento visible de lo que ya es real en lo invisible. Porque esa es la verdad que Florence Scovel Shinn vivió y enseñó, que primero sucede en el reino espiritual, luego en el natural. Que primero se alinea la conciencia, luego se manifiesta la provisión. Que primero crees, luego ves, no al revés. Y la mayoría de las personas lo tienen al revés. Quieren ver para creer. Quieren tener la provisión para confiar. Quieren el milagro para alinear su conciencia. Pero la ley espiritual no funciona así. Funciona desde adentro hacia afuera, desde lo invisible hacia lo visible, desde la fe hacia la manifestación. Y por eso tantas oraciones quedan sin respuesta, porque están pidiendo bien, pero desde el lugar incorrecto, desde la duda, desde el miedo, desde la falta. Y esa posición cancela el poder de sus palabras.
Entonces, si has estado orando por provisión durante meses, durante años, y no has visto resultados, no es porque Dios no te escucha. No es porque no eres digno. No es porque hay algo mal contigo. Es simplemente que estás pidiendo desde el lugar equivocado. Pero hoy eso puede cambiar. Hoy puedes hacer el ajuste. Hoy puedes mover tu conciencia desde la escasez hacia la abundancia, desde el miedo hacia la confianza, desde la desesperación hacia la certeza. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, no como técnica, sino como transformación interna, verás cómo la provisión comienza a fluir. No de golpe, no todo de una vez, pero fluirá, porque esa es la promesa, porque esa es la ley, porque esa es la naturaleza de Dios. Y si este mensaje resonó en tu interior, si algo en tu pecho confirmó que esta es la verdad que necesitabas escuchar, entonces no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que está luchando financieramente, con alguien que ha estado orando sin resultados, con alguien que necesita entender que no se trata de orar más fuerte, sino de orar desde el lugar correcto. Y si quieres que sigamos profundizando en estas leyes espirituales, en estos principios bíblicos que transforman vidas cuando se entienden de verdad, entonces déjame saber en los comentarios. Escribe simplemente la palabra recibo, no como fórmula mágica, sino como acto de conciencia, como declaración de que entendiste el mensaje, de que te alineaste con la verdad, de que decidiste dejar de pedir desde la falta y comenzar a recibir desde la identidad. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, estás anclando esa verdad en tu conciencia, estás sellando esa decisión, estás confirmando ese cambio interno. Y quiero que sepas algo antes de terminar, algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. Tú no eres un accidente, no eres una estadística, no eres alguien que quedó fuera de las bendiciones de Dios. La mano de Dios está abierta sobre tu vida en este momento, no porque seas perfecto, no porque hayas hecho todo bien, sino porque esa es su naturaleza. Él es proveedor, Él es generoso, Él es fiel. Y si hay algo bloqueando la provisión en tu vida, no es su mano cerrada, es tu conciencia desalineada. Pero eso cambia hoy, ahora, en este instante. Porque ahora sabes la diferencia entre pedir desde el lugar incorrecto y pedir desde el lugar correcto. Ahora entiendes que no se trata de convencer a Dios, sino de alinear tu interior con su verdad. Ahora tienes las herramientas para mover tu conciencia desde la escasez hacia la abundancia. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, la provisión fluirá. Las puertas se abrirán. El dinero llegará. No porque Dios cambió, sino porque tú te alineaste. Entonces ve en paz, no en ansiedad. Ve en confianza, no en desesperación. Ve sabiendo que la mano de Dios ya está abierta, que la provisión ya fue liberada, que tu parte no es rogar, es recibir, no es suplicar, es aceptar, no es convencer, es alinearte. Y cuando lo haces, todo cambia, absolutamente todo. Porque Dios es fiel, su palabra es verdad, y su mano nunca, nunca está cerrada para quien la reconoce como abierta. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, tú no eres mendigo, eres hijo, y los hijos no ruegan por herencia. Simplemente la reciben.